Capítulo 3: El universo de las reglas de Levi-Strauss. Aunque la raíz de la prohibición del incesto se encuentra en la naturaleza, solo podemos aprenderla en su punto extremo, vale decir, como regla social. Muestra una gran diversidad en los distintos grupos, tanto en lo que respecta a su forma como a su campo de aplicación. Muy restringida en nuestra sociedad, llega a abarcar los grados de parentesco más distantes en ciertas tribus norteamericanas. Es innecesario agregar que, en este último caso, la prohibición afecta menos a la consanguinidad real, a menudo imposible de establecer, a veces inexistente, que al fenómeno puramente social por el cual dos individuos sin verdadero parentesco se encuentran situados en la clase de los hermanos o de las hermanas, de los padres o de los hijos. Entonces, la prohibición se confunde con la regla de exogamia. A veces, también, subsisten en forma conjunta. Como se señaló con frecuencia, la exogamia no bastaría para prohibir la alianza de la madre con su hijo en una sociedad de régimen patrilineal o de un padre con su hija en una sociedad matrilineal. Sin embargo, en muchos casos es la regla de exogamia o el sistema de parentesco el que decide sin tener en cuenta las conexiones reales, excluidas las del primer grado. La misma ley que en el matrimonio entre primos cruzados asimila como hermanos y hermanas a un grupo de primos hermanos. Califica a la otra mitad de estos mismos primos hermanos como esposos potenciales. El mismo sistema, y también otros, ven en la alianza del tío materno con su sobrina, y más raramente la de la tía materna con su sobrino, tipos de matrimonios muy recomendables y a veces prescriptos, mientras que una pretensión análoga por parte del tío paterno o de la tía materna suscitaría el mismo horror que el incesto con los padres, con los cuales se asimila a estos colaterales. A menudo se señaló que varios códigos contemporáneos olvidaron inscribir a uno u otro de los abuelos y a veces a ambos en el registro de los grados prohibidos. Esta laguna se explica porque las uniones de este tipo son muy improbables en las sociedades modernas, aunque entre los australianos, en otros aspectos tan puntillosos, y en ciertas tribus oceánicas, este tipo de unión no es inconcebible, aunque otros, que implican un parentesco menos cercano, son específicamente prohibidos. De este modo, la prohibición del incesto no siempre se expresa en función de los grados de parientes reales. No obstante, en todos los casos, apunta a los individuos que se dirigen entre sí mediante ciertos términos. Esto es cierto incluso para los sistemas oceánicos, que permiten el matrimonio con una hermana clasificatoria, pero que al mismo tiempo distinguen entre hermana verdadera y hermana diferente, hermana puesta de lado, hermana de otro lugar. Es la relación social la que cumple una función determinante más allá del lazo biológico, implicada por los términos padre, madre, hijo, hija, hermano y hermana. Sobre todo, a causa de ello, deben considerarse como racionalizaciones las teorías que intentan justificar la prohibición del incesto por las consecuencias nocivas de las uniones consanguíneas, incluyendo los numerosos mitos primitivos que sugieren esta interpretación. Desde el punto de vista más general, la prohibición del incesto expresa el pasaje del hecho natural de la consanguinidad al hecho cultural de la alianza. Ya la misma naturaleza opera según el doble ritmo de recibir y dar que se traduce en la oposición del matrimonio y de la filiación. Pero si bien este ritmo igualmente presenta en la naturaleza que en la cultura, le confiere de alguna manera una forma común. No por eso aparece bajo el mismo aspecto en los dos casos. El dominio de la naturaleza se caracteriza por el hecho de que solo se da lo que se recibe.
El fenómeno de la herencia expresa esta permanencia y esta continuidad. En el dominio de la cultura, por lo contrario, el individuo recibe más de lo que da y al mismo tiempo da más de lo que recibe. Este doble desequilibrio se expresa respectivamente en los procesos inversos entre sí y a la vez opuestos al precedente de la educación y de la invención. No tratamos de sugerir aquí que los fenómenos vitales deban considerarse como fenómenos de equilibrio. Lo contrario es manifiestamente verdadero, pero los desequilibrios biológicos no aparecen como tales, sino en su relación con el mundo físico. Comparados con los fenómenos culturales, se muestran, por lo contrario, bajo las formas de la estabilidad, mientras que el privilegio de la síntesis dinámica corresponde a los fenómenos del nuevo orden. Desde este punto de vista, el problema del pasaje de la naturaleza a la cultura se reduce, pues, al problema de la introducción del proceso de acumulación en el seno de procesos de repetición. ¿Cómo es posible esta introducción sobre la base de los datos naturales, por hipótesis, los únicos presentes? Como acabamos de señalar, la naturaleza, así como la cultura, opera según el doble ritmo del recibir y el dar. Sin embargo, los dos momentos de este ritmo, tal como lo reproduce la naturaleza, no le son indiferentes a la cultura. Respecto del primer periodo, el de recibir, que se expresa por medio del parentesco biológico, la cultura es impotente. La herencia de un niño está integralmente inscripta en el seno de los genes transmitidos por los padres. Así como sean los genes, será el niño. La acción momentánea del medio puede agregar su impronta. Sin embargo, no podría fijarla con independencia de las transformaciones de este mismo medio. Pero consideremos ahora la alianza. La naturaleza la exige tan imperiosamente como la filiación, pero no de la misma manera ni en la misma medida, ya que en el primer caso solo se requiere el hecho de la alianza, pero dentro de límites específicos. No se requiere su determinación. La naturaleza asigna a cada individuo determinaciones transmitidas por sus padres reales, pero no decide, en modo alguno, quiénes serán estos padres. Por lo tanto, la herencia considerada desde el punto de vista de la naturaleza es doblemente necesaria. En primer lugar, como ley, no hay generación espontánea. Luego, como especificación de la ley, puesto que la naturaleza no solo dice que es necesario tener padres, sino que también el hijo será semejante a ellos. Por lo contrario, en lo que respecta a la alianza, la naturaleza se contenta con afirmar la ley, pero es indiferente a su contenido. Si la relación entre padres e hijos está rigurosamente determinada por la naturaleza de los primeros, a relación entre macho y hembra, solo lo está por el azar y la probabilidad. Si se dejan de lado las mutaciones en la naturaleza, se encuentra un principio de indeterminación y solo uno que se pone de manifiesto en el carácter arbitrario de la alianza. Ahora bien, si de acuerdo con los hechos se admite la anterioridad histórica de la naturaleza en relación con la cultura, solo gracias a las posibilidades dejadas por la primera, la segunda pudo, sin discontinuidad, insertar su impronta e introducir sus propias exigencias. La cultura debe inclinarse frente a la fatalidad de la herencia biológica. La eugenesia puede tener a lo sumo la pretensión de manipular este hecho, dado e irreductible, al mismo tiempo que está obligada a respetar sus condiciones iniciales. Pero la cultura, impotente frente a la filiación, toma conciencia de sus deberes, al mismo tiempo que de sí misma, frente al fenómeno totalmente diferente de la alianza, el único sobre el cual la naturaleza no lo ha dicho todo. Solo allí, pero también por fin allí, la cultura puede y debe, so pena de no existir, afirmar primero yo y decir a la naturaleza, no irás más lejos.
Por razones mucho más profundas que las que ya hicimos valer, nos oponemos pues a las concepciones que, tal como las de Westermarck y de Havelock Ellis, suponen en la naturaleza un principio de determinación de la alianza, aunque más no sea negativo. Cualesquiera que sean las incertidumbres referentes a las costumbres sexuales de los grandes monos y el carácter monogámico o poligámico de la familia en el gorila y en el chimpancé, es cierto que estos grandes antropoides no practican discriminación sexual alguna respecto de sus parientes próximos. Por lo contrario, las observaciones de Hamilton establecen que hasta en los macacos el hábito sexual debilita el deseo. Por lo tanto, o bien no existe vínculo alguno entre los dos fenómenos, o bien el pasaje de la costumbre a la aversión, considerada por Westermarck como el origen verdadero de la prohibición, se produce en el hombre como caracteres nuevos. ¿Cómo explicar esta particularidad si por hipótesis se excluyó la intervención de todo procedimiento de origen intelectual, vale decir cultural? Será necesario ver en la supuesta aversión un fenómeno específico, pero para el cual se buscarán en vano los mecanismos fisiológicos correspondientes. Consideramos que si la aversión constituyera un fenómeno natural, se manifestaría sobre un plano anterior, o por lo menos externo a la cultura e indiferente a ella. Entonces, sería vano preguntar de qué manera y según qué mecanismos se opera esta articulación de la cultura sobre la naturaleza, sin la cual no puede existir continuidad entre los dos órdenes. Este problema se aclara cuando se admite la indiferencia de la naturaleza, certificada por todos los estudios de la vida animal, respecto de las modalidades de las relaciones entre los sexos, ya que es precisamente la alianza la que proporciona la bisagra, o más exactamente la muesca en la que se inserta la bisagra. La naturaleza impone la alianza sin determinarla y la cultura solo la recibe para definir enseguida sus modalidades. Se resuelve así la aparente contradicción entre el carácter de regla de la prohibición y su universalidad. Esta última expresa solo el hecho de que la cultura siempre y en todas partes llenó esa forma vacía, así como un manantial llena en primer lugar las depresiones que rodean su origen. Por el momento, contentémonos con esta comprobación, que la llenó de ese contenido, que es la regla, la sustancia a la vez permanente y general de la cultura, sin plantearnos aún la pregunta de por qué esta regla presenta el carácter general de prohibir ciertos grados de parentesco y por qué este carácter general aparece tan curiosamente diversificado. El hecho de la regla, encarado de manera por completo independiente de sus modalidades, constituye en efecto la esencia misma de la prohibición del incesto, ya que si la naturaleza abandona la alianza al azar y a lo determinado, es imposible para la cultura no introducir un orden de cualquier clase que sea allí donde no existe ninguno. El papel primordial de la cultura es asegurar la existencia del grupo como grupo y por lo tanto sustituir en este dominio, como en todos los demás, el azar por la organización. La prohibición del incesto constituye cierta forma y hasta formas muy diversas de intervención, pero antes que cualquier otra cosa, ella es intervención. Aún más exactamente, ella es la intervención. Este problema de la intervención no solo se plantea en el caso particular que nos ocupa, es planteado y resuelto por la afirmativa cada vez que el grupo se enfrenta con la insuficiencia o la distribución aleatoria de un valor cuyo uso presenta una importancia fundamental. Ciertas formas de racionamiento son nuevas para nuestra sociedad y crean una impresión de sorpresa en mentalidades formadas según las tradiciones del liberalismo económico. De este modo,
nos vemos llevados a ver la intervención colectiva que se manifiesta en el caso de bienes que desempeñan una función esencial en el género de vida propio de nuestra cultura. Una innovación osada, algo escandalosa, puesto que el control de la distribución y del consumo remite a la esencia mineral. Creemos de buena gana que su fórmula apenas puede ser contemporánea del automóvil. Sin embargo, no es así. El régimen del producto escaso constituye un modelo de una generalidad extrema. En este caso, como en muchos otros, los periodos de crisis a los que hasta hace poco nuestra sociedad estaba tan poco acostumbrada a enfrentar, solo restauran en una forma crítica un estado de cosas que la sociedad primitiva considera más o menos como normal. Así, el régimen del producto escaso, tal como se expresa en las medidas de control colectivo, es mucho menos una innovación causada por las condiciones de la guerra moderna y por el carácter mundial de nuestra economía que el surgimiento de un conjunto de procedimientos familiares a las sociedades primitivas, sin los cuales la coherencia del grupo se vería amenazada a cada instante. Es imposible abordar el estudio de las prohibiciones del matrimonio sin compenetrarse desde el comienzo con el sentimiento concreto de que los hechos de este tipo no tienen un carácter excepcional, sino que representan una aplicación particular en un dominio dado de principios y métodos que vuelven a presentarse cada vez que se pone en juego la existencia física o espiritual del grupo. Este controla la distribución no solo de las mujeres, sino de todo un conjunto de valores, entre los cuales el alimento es el más fácil de observar. Ahora bien, el alimento no solo es un bien más, y sin duda es el esencial. Entre las mujeres y el alimento existe todo un sistema de relaciones reales y simbólicas, cuya naturaleza solo puede determinarse progresivamente, pero cuya aprehensión, aún superficial, hasta para establecer este acercamiento, la mujer alimenta a los puercos, los parientes se los prestan, las aldeas los cambian por mujeres, señala en algún lugar Thorndwall. Esta continuidad solo es posible porque no se sale del dominio de la especulación. El pensamiento primitivo está de común acuerdo para proclamar que el alimento es un asunto de distribución. Pero sucede que el indígena, en el curso de las estaciones, vive según el doble ritmo de la abundancia y del hambre, pasando por toda la gama de las sensaciones que van desde la inanición hasta la saciedad. De un régimen a otro, de los meses de hambre a los meses de francachela, el cambio es brutal y completo. Estas observaciones no solo son válidas en el caso de África. En los esbanetes del Cáucaso, si alguna familia se decide a matar a un buey, una vaca o a inmolar algunas decenas de ovejas, los vecinos llegan de todas partes. Así, repletos de svanetes, ayudan durante semanas enteras, contentándose con tragar un poco de harina diluida en agua. Luego sobreviene un nuevo festín. Es normal que en medio de esta incertidumbre radical, que podría ilustrarse con ejemplos tomados del mundo entero, el pensamiento primitivo no pueda considerar el alimento como una cosa que el mismo individuo produce, posee y consume. Durante la infancia, el alimento proviene de los adultos y durante todo el resto de la vida se comparte con los contemporáneos. Este reparto tiene lugar según reglas que es interesante considerar, pues reflejan y sin duda también precisan la estructura del grupo familiar y social. El cazador esquimal de la bahía de Hudson, que derriba una morsa, recibe los colmillos y un miembro anterior. Ser primer ayudante da derecho al otro miembro anterior. El cuello y la cabeza son para el ayudante siguiente, el vientre para el tercero, y cada uno de los últimos recibe uno de los miembros posteriores.
Pero en periodos de escasez se suspenden todos los derechos del reparto y la presa se considera como bien común de la comunidad entera. En otra parte de este trabajo, describiremos la organización matrimonial de ciertas poblaciones de Birmania. Al lector le bastará remitirse a ellas para comprender hasta qué punto los intercambios matrimoniales y los intercambios económicos forman en la mente indígena parte integrante de un sistema fundamental de reciprocidad. Los métodos de reparto de la carne vigentes en esta región del mundo no testimonian una ingeniosidad menor que la presente en el reparto de las mujeres. Stevenson describió con detalle los primeros. Los grupos receptores varían según la importancia de la fiesta. Lo que reciben en la serie de las fiestas no son los mismos que comparecen en ocasión de las danzas de caza o de guerra. El sistema de las obligaciones se encuentra de nuevo modificado para las fiestas fúnebres. Se describieron reglas curiosamente similares para Samoa. En los casos que nos ocupan, se sacrifican 3 búfalos para la fiesta y se los recorta de la siguiente manera. Bueno, acá aparece en el texto una figura de cómo se recortan las partes del búfalo y lo que dice el autor es que la distribución se da dentro de los límites del grupo de parentesco de acuerdo a el lugar que ocupa cada uno dentro de la familia. En el próximo audio continuamos con la parte final del capítulo 3.